Querida iglesia del Señor, que Dios les bendiga, que Dios siga obrando en nuestros corazones, que Él siga tocando nuestras vidas, que a través de la alabanza sobre todo podamos entregar a Él lo mejor de nosotros. Pero ahora Él tiene también palabra, tiene su mensaje para darnos en esta mañana y compartir eso que Él viene obrando poco a poco en la iglesia en general, ese avivamiento. Esa palabra que usted habrá escuchado de muchas otras maneras, tanto en el país como fuera del país, grandes despertares, grandes movimientos que se están dando porque el Espíritu de Dios está avivando a su iglesia. Y es que el Señor viene precisamente obrando de una manera increíble en diferentes lugares, en diferentes países y ciudades, levantando iglesias, levantando congregaciones, levantando líderes, levantando niños, levantando nuevos ministerios de alabanza. Y estamos siendo testigos de un avivamiento que poco a poco comienza a tomar más fuerza, más presencia. Y es de eso que quiero compartir en esta mañana, y quiero basarme en el mayor de los avivamientos que ha habido hasta ahora. Algunos teólogos, algunos eruditos bíblicos e históricos también señalan que hay al menos 18 grandes avivamientos dentro de la iglesia cristiana. Otros hablan de 30 y otros inclusive, pues obvio, dicen que son más de 40 o 50 avivamientos que se han dado a través del paso del tiempo. Y en los últimos años, sobre todo, hemos visto despertares como el de la Universidad de Augsburg, donde un grupo de estudiantes comenzaron a alabar al Señor, comenzaron a reunirse, a tener un tiempo común y corriente. En ese momento lo vieron así, pero que se transformó en una intercesión sin pausas, sin cortes. Al fin y al cabo, ese movimiento ha seguido no solamente en la universidad, sino aún fuera de la universidad y aún en otros lugares de educación teológica, sobre todo, donde muchachos, sobre todo adolescentes, se han reunido para buscar al Señor. Así que quiero compartir en este momento acerca del avivamiento que el Señor viene obrando en su iglesia y relacionándolo con el mayor de los avivamientos, que es el avivamiento que originó el Señor Jesús. Obviamente ese es el epicentro de todo lo que Dios había preparado para la iglesia, para su pueblo. Y quiero encontrar 3 principios que nos van a ayudar también a cada uno de nosotros para vivir en un avivamiento, no en esa vida cotidiana, fría, tibia, de altos y bajos, en que a veces buscamos al Señor y otras no. A veces sentimos ganas de orar y a veces no sentimos ganas de orar, y la gente se mueve así, ¿no? Hoy no tengo ganas de leer la Biblia, entonces no lee la Biblia. Hoy tengo ganas de servir, entonces sirve, pero mañana ya no tiene ganas. Y hemos llevado como que una vida de sub y bajas, ¿no? En nuestra relación con el Señor. Pero hay 3 cosas que Dios hizo a través del ministerio de Jesús para avivar a su pueblo, a este pueblo que estaba sediento de la palabra, pero que al mismo tiempo no se encontraba con el Señor. Porque así pasa, a veces buscamos pero no encontramos, nos congregamos pero no sentimos nada, es como una reunión más. La gente está cantando, está adorando, pero pareciera que es una canción más, como tantas que uno puede haber escuchado en otros lugares. Y a veces no estamos dentro del movimiento de Dios. Pero usted como yo queremos vivir dentro de las cosas que Dios está haciendo, dentro de las cosas que Dios está obrando. Y estos 3 principios vienen precisamente del gran avivamiento que el Señor Jesús originó, porque en resumen, Él despertó el corazón del pueblo, Él despertó el corazón de Israel, Él despertó el corazón de los pobres, Él despertó el corazón de sus siervos que por diferentes causas no estaban conectados directamente con el Señor. Lo primero que vemos en este gran avivamiento de Jesús es que se rompió un silencio que había durado por más de 400 años. Se lo conoce como el periodo intertestamentario, un periodo donde no hubo revelación, donde no hubo un profeta que haya sido levantado por Dios, que haya sido enviado por el Señor. No hubo ninguna señal divina de que el Señor estuviese obrando. 400 años de silencio que el pueblo de Israel tuvo que vivir antes de que llegara el Señor Jesús. Esos 400 años se terminaron una vez que empezó el ministerio del Señor Jesús. Y ese silencio, sobre todo, ese silencio que embargaba a todo el pueblo, se terminó, porque comenzaron a escuchar
la voz de Dios, comenzaron a escuchar y comenzaron a sentir y a experimentar cosas nuevas, cosas sobrenaturales. Un gran profeta, y mucho más que un gran profeta, había sido levantado en el pueblo de Israel, y ese era Jesucristo, el Mesías. Y él comenzó a dar palabra, él comenzó a dar enseñanza, él comenzó a evidenciar el poder de Dios entre el pueblo. Así que ese silencio que había durado por más de 4 siglos se estaban terminando. Y ese es el paso inicial para un verdadero avivamiento, el que se rompa el silencio, esa monotonía, esa vida muy rutinaria aún en espiritualidad, en la que leemos las escrituras y no entendemos o no sentimos nada, o al menos es lo que decimos: no siento nada, aunque leo, no entiendo. Porque el Señor Jesús también dijo eso respecto a su audiencia en esa época: tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen. Porque a veces podemos estar así, cerca del Señor, pero lejos del toque de su presencia, de su espíritu. Pero ese silencio tiene que romperse, y es lo que el Señor viene haciendo en la iglesia y quiere hacer también en tu vida. Romper esa distancia que no es necesariamente una distancia que se mide por metros, sino una distancia en la cual tu corazón no está abierto, no está disponible para una llamada divina. No está disponible tu alma, tu mente, para tener encuentros con el Señor. En esta mañana yo quiero decirte que Él ha roto ese silencio, porque en la cruz del Calvario Él conectó de una manera eterna todas las líneas espirituales por las cuales Él puede hablar a sus hijos. Él puede tocar nuestras vidas. Así que Él viene hablándote a ti seguramente de muchas maneras, a través de las prédicas, a través de la alabanza, a través de las conversaciones, a través aún de un paisaje. Dios puede hablarte. O cuando estás quizás tomando tiempo para hacer un trámite, una gestión, de pronto en algún momento en que estás ahí esperando tu turno, el Señor rompe el silencio y vuelve a decirte algo, y vuelve a mostrarte algo. Así que quiero animarte que estés atento a esos momentos cuando el Señor comienza a hablar, cuando el Señor comienza a acercarse a ti. Y a veces el problema no es que Dios no hable, sino que hay gente que no quiere escucharle, hay gente que se resiste. Va a venir un mejor momento en tu vida espiritual a la vez que escuchas la voz de Dios, pero la recibes. Te conviertes en un buen oidor. Pero tristemente hay gente que no está dispuesto a escuchar esa voz. Pero si tú eres de los que tienen hambre y sed de justicia y quiere vivir una vida de plenitud con el Señor, vas a aprender a escuchar su voz, a amar su voz, a discernir su voz. Vas a aprender a buscar su voz, y para eso vas a tener que hacer esfuerzos, vas a tener que ser disciplinado, vas a tener que dejar de orar sentado en tu cama, porque claro, uno ora en su cama y está calientito y está cómodo, y en algún momento simplemente se distrae con algún pensamiento, o en el peor de los casos se queda dormido. Vas a tener que orar de rodillas. Vas a tener que salir de la comodidad física para que tu alma, tu corazón se conecten, se sensibilicen a la voz de Dios. Hay un silencio que puede matar a la iglesia, y no viene de parte de Dios, sino de parte del pueblo, de parte de la congregación que no busca esa voz que cambia, esa voz que transforma, esa voz que lo llena todo. Así que eso fue lo primero que sucedió cuando el Señor Jesús comenzó a ministrar. Se terminó ese silencio y ahora vino una nueva temporada, una temporada en la cual el pueblo iba a estar escuchando palabras de vida, que es el punto número 2 de esta enseñanza. Jesús en su ministerio comenzó a compartir predicaciones, reflexiones, historias, conversaciones, ilustraciones, todo con un propósito redentor, pero centrado en la palabra. Cuando Él enseñaba, dice la escritura que enseñaba como quien tiene autoridad, y la gente admiraba su conocimiento, su doctrina, al punto que el mismo apóstol Pedro en Juan 6, 68 y 69 dice que él respondió y dijo lo siguiente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal era el poder de la palabra de Jesús, que Pedro lo estaba ya identificando como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías enviado por el Señor. Y es que
la segunda parte que hace Jesús para romper y despertar ese corazón dormido, romper ese sueño que estaba embargando al pueblo de Israel, es usar su palabra. La palabra del Señor es palabra que tiene poder, es palabra que transforma, es palabra que es sembrada y trae su fruto a su tiempo. Nosotros como seres hemos sido creados para escuchar, para recibir la palabra de Dios. Por eso cuando aún a ti te va bien, entre comillas, te va bien en el trabajo, te va bien en tus relaciones, te va bien con el dinero, con las finanzas, te falta algo. Y ese algo no es aquello que el dinero puede comprar. Sientes que tu vida no está completa, aunque estás rodeado de muchas personas, aunque viajas, aunque llevas una vida cómoda, sabes que adentro en tu alma hay un vacío. Y ese vacío solamente puede ser llenado por la palabra del Señor. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo fue creado para recibir la palabra del Señor. En la Escritura hay palabra de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Hay palabra para tu cuerpo, palabra que sana tu cuerpo, palabra que aquieta tu cuerpo, palabra que abre tus ojos. Hay palabra para tu alma, palabra que sana heridas, palabra que conforta, palabra que consuela, palabra también para tu mente, para revelarte cosas, para mostrarte aspectos que no estabas mirando. La palabra de Dios tiene un gran poder, y eso fue lo que usó Jesús a través de sus enseñanzas, que para algunos parecerían enseñanzas comunes y corrientes, pero que eran enseñanzas que tenían principios, significados importantes que aún hasta ahora los seguimos estudiando. Uno puede predicar, por ejemplo, de un pasaje 1, 2, 3, 5, 10, 20 veces, y cada vez lo vas a ver más amplio, lo vas a encontrar aún más delicioso, más profundo, porque así de poderosa es la palabra del Señor, que aunque hayas aprendido un versículo desde tu niñez y lo vuelves a repetir en diferentes etapas de tu vida, esa palabra cobra un poder más amplio, más aún hermoso de lo que tú lo habías experimentado. La palabra del Señor fue la clave también para despertar el corazón del pueblo, para despertar el corazón aún de los religiosos, porque habían convertido la fe, el seguir a Jesús, el seguir a Dios, lo habían convertido a un conjunto de dogmas, de enseñanzas, de interpretaciones. Entonces el corazón del pueblo estaba adormecido, estaba enterrado, estaba sepultado por estas interpretaciones que tenían que ver con tradiciones, que tenían que ver con enseñanzas de maestros, que tenían que ver con interpretaciones de escribas, pero les había robado el fuego, la pasión, el fuego que el Señor vino a poner nuevamente en el corazón de aquellos que recibieron la palabra. Aunque la palabra resultaba también fuerte para muchos, porque la palabra de Jesús también fue confrontante y es confrontante, así debe ser. La palabra del Señor nos dice la verdad, y muchas veces la verdad duele, pero la gente a veces se asusta por el primer impacto de la palabra, por el dolor, la confrontación, pero no está mirando lo que viene después o el resultado de recibir esa palabra, al punto que aún muchos seguidores de Jesús se alejaron porque dijeron que era dura la palabra del Señor. Pero quien tiene la palabra de Dios tiene vida. Eso fue lo que dijo Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir un avivamiento que no dure un año, que no termine en un par de meses? Necesitamos vivir en la palabra, y pasaremos de un avivamiento ocasional a un avivamiento permanente. Ya no serás el mismo. Tu cuerpo mismo cambiará, porque recibir la palabra, comer la palabra, vivir la palabra no te va a dejar estar quieto. Cuando no tienes palabra, hasta estás aburrido en la casa porque no sabes qué hacer. Ya escuchas música, ya pones un programa de televisión, ya ves videos, ya ves documentales y no sabes, no encuentras más qué hacer. Pero cuando tu cuerpo ha recibido la palabra, aún tus ojos te van a llevar a buscar la palabra escrita, a leer la Biblia, a meditar en lo que el Señor te quiere mostrar en un momento. Por eso la iglesia actual debe ser más sensible y debe tener más hambre de la palabra del Señor,
Más que los contenidos de las redes sociales o de medios de comunicación, necesitamos ser un pueblo de la palabra de Dios. Ese avivamiento no va a terminar si tú lo estás alimentando con palabra de Dios. Si te levantas, si te acuestas con la palabra, si caminas con la palabra, si meditas en la palabra, si haces de la palabra también la lámpara a tus pies y la lumbrera a tu camino, entonces vivirás un avivamiento permanente. No vas a necesitar de emociones, no vas a necesitar de canciones bonitas, no vas a necesitar de prédicas inspiradoras, no vas a necesitar de programas llamativos, porque tu vida estará en un avivamiento permanente. Tu corazón se despertará a una dimensión que nunca antes había tenido. Pero mientras no haya mucha palabra en tu vida o nada de palabra, vas a ser un terreno estéril, como un desierto, como un lugar donde no se puede sembrar nada, un lugar que no tiene nutrientes. Tú no quieres esto para tu vida. Tú quieres un corazón vivo, un corazón entregado al Señor. Entonces busca la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Ahí está la clave, ahí está la respuesta de por qué a veces tú te sientes como que eres bipolar espiritualmente, ¿no? Como que unos días tienes muchas ganas de hacer cosas para el Señor y otras estás como que triste, como que desanimado porque algo no salió bien, porque no ves muchos resultados. Entonces vas a dejar de ser inestable como las olas del mar y vas a convertirte realmente como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque la palabra va a llenarlo todo. Ese es el avivamiento que tú y yo necesitamos, que nuestra iglesia necesita, que los ministerios necesitan. No necesitamos, en primer lugar, más herramientas, más dispositivos, más equipos tecnológicos, más fechas especiales. Necesitamos por sobre todas las cosas la palabra de Dios, y es lo que Él viene haciendo, es lo que el Señor viene también inquietando en muchos lugares. Y oramos para que Carcelén sea una iglesia de la palabra, una iglesia donde las personas necesitan, no pueden dormir sin antes haber escuchado la palabra, y no pueden salir de casa sin primero haber recibido una palabra del Señor. No pueden comprar algo sin primero no haber tenido una palabra del Señor. No pueden viajar, no pueden ir de un lugar a otro si primero no han recibido la palabra del Señor. El verdadero avivamiento es tener cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras intenciones a los pies de Cristo, inclusive en nuestra propia vida. Cada palpitación de nuestro corazón debe ser una palpitación espiritual, que no respiramos solamente porque ya es parte de la existencia, sino porque vivimos para propósitos. Estamos viviendo, cumpliendo propósitos, estamos trabajando para propósitos. Ese es el avivamiento que Jesús quiere en nuestras vidas, y para ello el Señor ha provisto palabra para las 24 horas al día, palabra para toda la vida. Número 3, en el gran avivamiento de Jesús también notamos que Él despertó la fe del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo despertó? Con poder. Sus enseñanzas eran poderosas, sus enseñanzas siguen siendo objeto de estudio. Hay mucha sabiduría en cada una de sus predicaciones, pero al mismo tiempo, de forma paralela, el Señor obró milagros. Al menos los evangelios señalan 34 milagros que el Señor realizó, sanando a cojos, a ciegos, a mudos, liberando a endemoniados e incluso resucitando a personas que habían muerto. Las obras que Jesús hizo enloquecieron a la gente. Las obras que Jesús hizo sorprendieron, causaron gran admiración. Los 400 años de silencio que hablé al principio también fueron rotos, no solamente porque alguien ahora estaba hablando en nombre de Dios, sino también porque el mismo Hijo de Dios estaba obrando cosas sobrenaturales. Para los israelitas, la sobrenaturalidad no era algo nuevo, solo que en ese periodo de silencio no habían visto un milagro por muchos años. Antes del periodo intertestamentario, Dios había levantado profetas que además de enseñar, que además de predicar, también obraron milagros. Dios también había usado a diferentes patriarcas
al mismo Moisés para guiar a más de 2 millones de personas por el desierto y sustentándolos con alimento provisto del cielo y con agua de la roca, y un cuidado por más de 40 años de una manera sobrenatural. Así que en la memoria o en el conocimiento del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, lo sobrenatural no era algo nuevo, sino que no lo habían visto últimamente. Las historias de los profetas, los milagros de los siervos del Señor en el Antiguo Testamento eran conocidos, pero se habían reducido a eso, simplemente historias. Como cuando a veces en la escuela dominical la gente o los maestros o los niños sienten que solamente son historias, solamente son anécdotas, testimonios de alguien. Pero lo que hizo Jesús fue pasar de la historia y evidenciar a los ojos de ellos que el reino de Dios no solamente consistía en palabras, sino en poder. Y ese poder obró y se manifestó en milagros. Entonces la gente no podía creer que un hombre que había nacido ciego había sido sanado por Jesús. Y no podían creer y hasta trataron de cuestionarlo y trataron también de desmentirlo, pero ante la evidencia no podían ocultar la verdad. Hoy también el Señor está moviendo a la iglesia a obrar en milagros, en proezas, en sucesos sobrenaturales, porque nuestro corazón ha estado sepultado por filosofías, por ideologías, por conclusiones propias inclusive, porque hacemos aún nuestro propio cristianismo. Nosotros comenzamos a crear un nuevo canon personal de la espiritualidad, y nosotros mismos y nuestra conciencia nos ponemos en paz y de acuerdo y decimos cómo ser cristianos. Y por eso hay gente que sirve cuando quiere, que asiste cuando quiere, que se congrega cuando siente o cuando quiere, y otras personas que aún se justifican no venir porque dice Dios está en todas partes, o porque bueno, puedo luego mirar la transmisión, y nos justificamos de una u otra manera y creamos nuestra propia iglesia, por así decirlo. Pero no, este es un tiempo en el que el Señor está despertando corazones y está obrando milagros. Obvio, no lo está haciendo en todo lugar. Como en el tiempo de Jesús, los milagros sucedían donde Él estaba. Las señales que Él hacía eran también parte de sus credenciales divinas. Entonces tampoco se podían dar los milagros donde Él no se encontraba. Se daban los milagros donde Él caminaba, a quien Él tocaba, con quien Él hablaba. Es decir, las cosas sobrenaturales suceden donde está el Señor. Así que el gran avivamiento que tú y yo necesitamos es caminar con Cristo, porque por donde Él va suceden cosas nuevas. Por donde Él camina, lo que Él toca es cambiado, lo que Él toca es sanado, lo que Él ordena se cumple. A pesar de que no haya probabilidades de un milagro, cuando Dios está en el asunto, las cosas suceden. Pero hay muchos del pueblo del Señor actualmente que no han visto milagros y que necesitan que su corazón sea despertado, y por eso el Señor está levantando también testimonios vivientes de gente que está siendo sanada, de gente que está siendo tocada, de gente que está siendo usada por Él de maneras increíbles. En estos últimos días yo podía ver cómo el Señor estaba usando a alguien que yo conocí hace muchos años, que era un niño mucho menor que yo en la época en que yo le conocí, y que ahora el Señor le está usando para predicar de una manera increíble, sin estudios, sin mayor preparación, pero simplemente siendo un instrumento de Dios que evidencia que Dios puede hacer cosas que para nosotros son imposibles. Y Dios ha venido también sanando entre nosotros a muchos. En su familia aún seguimos orando por algunos de ustedes que están pasando y enfrentando enfermedades duras, difíciles como el cáncer, pero que Dios ya les está dando señales de que está en el asunto. Dios les ha abierto puertas para que sean ustedes tratados, para que ustedes accedan a atención que otros han esperado por meses y aún por años. Pero Dios ha conectado de alguna u otra manera oportunidades nuevas para que personas que están enfrentando el cáncer ahora puedan ver la mano de Dios en medio de su dolor, en medio de su enfermedad. Dios sigue obrando milagros. En nuestra iglesia seguimos mirando cómo el Señor provisiona
Cómo el Señor abre los cielos y nos bendice y nos abre también y nos da más de lo que hemos pedido. Inclusive ese mismo Jesús que obró milagros, que sorprendió a los creyentes y a los no creyentes, es aquel que sigue avivando la iglesia, que sigue moviendo las aguas para que sucedan milagros. Pero ¿quién está cerca? ¿Quién camina con Jesús? ¿Quién está cerca de Él? ¿Quién va a su paso para que no se pierda un milagro? Porque de seguro en la caravana que acompañaba a Jesús hubieron personas que se perdieron milagros, porque a lo mejor en algunas prédicas no hubo milagros, hubo enseñanza, pero no hubo nada extraordinario. Y quizás no faltaría el que diga: bueno, hoy no estuvo muy interesante, volveré mañana. Y se va a su casa, pero en la noche sucedieron los milagros. Porque en varios pasajes de los evangelios se nos dice que la gente se agolpaba donde Jesús estaba en la casa y Él les atendía, y muchos eran sanados. Entonces algunos que no pudieron ver esos milagros dirán: ¿por qué me fui? ¿Por qué no me quedé unas horas más? Preferí irme a mi casa, preferí ir a ocuparme del trabajo, y se perdieron los milagros. Así también pasa hoy en día. El Señor se mueve y Él sabe cuándo lo hace, y tienes que ir a su ritmo, a su paso. Los milagros no suceden porque tú los necesitas, sino porque Él los necesita, porque Él los va a usar para cosas mayores que los que nosotros estamos pensando. Porque hay gente que busca milagros para simplemente salir de un problema, pero Dios no está teniendo ese objetivo. Los milagros no van a suceder solo para que salgas de un problema, sino para que se cumplan sus propósitos. Y parte de sus propósitos pueden ser resolver tu problema, resolver tu situación. Pero este avivamiento del cual estamos hoy platicando y conectándolo con nuestro tiempo, provocó en la gente la esperanza y la certeza de que para Dios no hay nada imposible, porque ellos con sus ojos lo vieron, ellos palparon esos milagros vivientes. En este último tiempo que la iglesia se está despertando también a una relación genuina con Dios, vamos también a ser despertados totalmente en nuestra fe. Cree en los milagros, no en el sentido de que te aferres a un milagro, sino que te aferres al Señor, que es quien provoca los milagros. No sé cuál es tu condición, tal vez estás en tu peor momento, pero yo sé que mi Señor puede cambiar tu circunstancia y puede abrir puertas y puede sanar aún tu cuerpo, puede sanar lo que la medicina aún no lo puede hacer. Él lo puede hacer porque Él te creó y Él sabe cómo sanar. Pero tienes fe para ver milagros, para esperar milagros. Tienes fe en Él para esperar que Él obre, porque no falta también quienes aman más los milagros que al Dios de los milagros. Y eso pasó también con un grupo de leprosos que fueron sanados y solo uno regresó a dar gracias. Los demás fueron a celebrar el milagro lejos de Jesús, y solo uno volvió a decirle: gracias, Señor. En esta temporada de avivamientos, de despertares, de movimientos que Dios está originando en diferentes partes del mundo, nosotros como iglesia debemos seguir promoviendo la fe, viviendo la fe y mirando el producto de nuestra fe. ¿Cuál es tu mayor problema? Dios tiene la solución. ¿Cuál es tu mayor dolor? Dios tiene la sanidad. ¿Cuál es la situación imposible que estás viviendo? Dios es el que expande nuestra vida, nuestras circunstancias. Así que el Señor obró un avivamiento que no podrá ser apagado, no ha sido apagado, ni será apagado por nadie, ni por nadie. Él con su palabra, Él con sus obras, con sus hechos, con sus milagros de sanidad, con sus milagros en la naturaleza, marcó la humanidad. El mayor avivamiento nos recuerda también que Él mismo sigue hoy con nosotros. Donde abunda el pecado, dice la palabra, sobreabunda la gracia. Dios quiere levantar a esta iglesia también como una iglesia que vive en un avivamiento constante, permanente, pero debemos ser una iglesia de la palabra, debemos ser una iglesia de la Escritura. Quisiera orar por ti en este momento y por la iglesia también, porque seguirle a Jesús no es una cosa solamente de esperanza, sino de certeza. Tal vez tú no has visto milagros, te lo han contado,
Pero déjame decirte, Dios está cerca y podrás ver milagros en tu vida. Pero necesitas que tu corazón se despierte. No puedes seguirle por emocionalismo, no puedes seguirle por necesidad, no puedes buscarle solamente porque te sientes mal. Tienes que habitar a la presencia de Dios, y el Señor va a despertar tu corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, en este momento quiero rogarte, papá, por la iglesia. Quiero rogarte, Señor, por las personas que están escuchando este mensaje. Tú quieres despertar nuestras vidas. Tú quieres despertar nuestra alma. Quieres despertar nuestra mente, nuestro cuerpo, para tus propósitos. Señor, oro por corazones sensibles a tu voz. Corazones, Señor, que están atentos a tu palabra. Y oro para que tu palabra sea sembrada y para que esos corazones se despierten, para que esos corazones que dudaban o que tenían sus propias conclusiones renuncien a su sabiduría humana y te busquen a ti. Despierta a la iglesia, despierta a tus hijos, Señor, despierta a tus hijas, despierta a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Despiértanos, Señor. Aviva la obra en este lugar. Aviva, Señor, el corazón de mis hermanos. Que ninguno de nosotros se apague el fuego de tu espíritu. Danos más de ti. Danos más de ti, Señor, y arderemos. Cada uno de nosotros vamos a arder, Señor, en el fuego del Espíritu Santo. Oro, Señor, aún por quienes han estado perdiendo su fe, por quienes han estado viviendo un cristianismo muy diferente al que tú nos enseñas, Señor. Oro por quienes piensan que pueden ser seguidores a la distancia o seguidores ocasionales. Oro para que despiertes, Señor, sus corazones y los atraigas a ti, y que así uno a uno, Señor, seamos atraídos por ti y vivamos como un pueblo fervoroso, apasionado, como un pueblo que predica tu palabra y que espera tu venida. Porque yo sé que para eso estás levantando, para eso estás despertando a tu iglesia, porque vienes pronto, porque estás ataviando a tu novia, que es la iglesia, y la estás preparando para recibirte. Señor Jesús, que la iglesia de Carcelén, que las familias de esta congregación, que los líderes de los ministerios, que los hermanos que sirven en los ministerios de esta iglesia, Señor, estemos aptos delante de tus ojos, ardientes, apasionados y siendo tus instrumentos. Aviva, Señor, la obra de todos aquellos que tenemos hambre y sed de justicia y que te buscamos. Gracias, Señor. Yo sé que veremos cosas nuevas. Yo sé que tú vas a responder más de lo que hemos pedido, más de lo que imaginamos. Y, Señor, aún seguiremos mirando milagros entre nosotros, milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de fortaleza, de sanidad emocional, de sanidad mental. Seguiremos, Señor, mirando cómo tú levantas al caído y lo levantas para tu honra y gloria. Señor, aviva tu pueblo. Oramos, mi Dios. Amén y amén. Les agradecemos por habernos acompañado esta mañana y por haber compartido este tiempo especial de la palabra. Que Dios siga obrando en sus corazones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Thank you.